Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escuchan? Buenas tardes, profe, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Quieren prender los micrófonos y las cámaras? Vamos a esperar un ratito a que entren los demás. Hola, profe. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenísimo. Ya empezamos en un ratito. Vamos a esperar a ver si se conectan algunos más. Vayan poniendo todas las cámaras y los micrófonos, por favor. ¿Tienes que cantar con la madre? Sí. La vieja no se ve mal. No se ve mal.
Buenas. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, si les parece, podemos ir empezando. Somos 10 en total. Faltan algunos, pero bueno, ya irán entrando, calculo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, vamos a empezar esta materia que es estadística del segundo cuatrimestre. Voy a compartir la pantalla, a ver. Nos vamos a presentar primero porque a algunos los conozco, porque estuve tomando examen de metodología, pero a la mayoría no. Así que me presento yo primero. Yo soy médico, nefrólogo, trabajo en el privado, soy el coordinador de hemodiálisis y también hice la carrera de profesor universitario y una maestría de investigación clínica. ¿Sí? Y tengo la suerte de poder combinar las dos cosas, la docencia y la investigación, que son dos cosas que me apasionan. Así que voy a estar como docente titular en esta materia y, y bueno, esa es mi presentación. También estoy como encargado de la biblioteca, soy el coordinador del comité de investigación del privado, es decir, los que evaluamos los proyectos que se van a hacer en el hospital. Y también estoy en el comité editorial de la revista Experiencia Médica de ahí del privado. Me gustaría conocerlos un poco a ustedes, quiénes son, que me hagan una breve presentación y los conocimientos previos, si tienen algo de conocimientos previos relacionados a la estadística, si han visto algo previamente, o si me quieren comentar qué les pasó, qué les pareció la materia metodología y qué expectativas tienen respecto a esta materia. Si les interesa, si no les interesa, lo que ustedes me quieran contar. Vamos a empezar así nos conocemos. El que quiera puede empezar o vamos por orden. Si querés, Noé, empezá vos. Bueno, mi nombre es María Noé Bustamante. Yo soy de Villa María, Río Seco, no soy de Córdoba. Estoy en la Tecnicatura Superior de Cardiología. Y bueno, ¿qué más tenía que decir? Si viste algo previamente relacionado a estadística en tu formación y las expectativas que tenés de la materia, si te interesa, si no te interesa, si lo que me quieras comentar en Sí, relación a eso. nosotros en la parte de cardiología mucho lo que es estadística no lo hemos visto. Por ahí porcentajes, sí, ya digamos establecidos, digamos que hemos visto en el caso digamos, en base a las patologías que hemos estado viendo con respecto al corazón y esas cosas, pero no hemos trabajado con encuestas, en demás, digamos, que hayamos nosotros tenido que hacer. Así que ha sido muy superficial lo que hemos visto de lo que es estadística hasta el día de hoy en la carrera. Sí, está bueno, yo tengo muchas expectativas en lo que es la materia porque está bueno, digamos, involucrarse más en la parte estadística, pero no solamente en lo que es a nivel, digamos, de país, a nivel mundial, sino en los lugares donde nosotros vamos a desempeñar nuestras actividades, más que todo. Poder analizar los casos estadísticamente, yo personalmente, en el lugar donde vivo, que es donde voy a trabajar. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, bienvenida entonces, Noé. La siguiente sería Camila. Camila Elías. Sí, profe. Elías es mi apellido.
Yo voy a ir tomando asistencia mientras van hablando, o sea, los voy a ir poniendo el presente. Bueno, yo me llamo Camila, soy del sur de Córdoba, tampoco soy de Córdoba capital, vivo en un pueblo, y estudio la carrera de Tecnicatura en Enfermería, y con respecto a estadística, yo recuerdo que en el secundario, como mi colegio era de Ciencias de la Salud y Biología, se hacía la Feria de Ciencias regional, y siempre trabajábamos mucho con estadísticas a la hora de desarrollar el proyecto de investigación, hacíamos encuestas y presentábamos porcentajes, conclusiones, y es más o menos, me acuerdo. Y el año pasado, en calidad y seguridad del paciente, la profe nos mostró bastante estadística, trabajamos mucho de ese tema. Porcentajes en realidad, no sé bien qué es lo que abarca todo estadística, pero eso Bien. es más o menos. ¿Utilizan algún programa específico para hacer el análisis estadístico? ¿O usaron Excel o qué usaron? No me acuerdo, la verdad. Con la profe del año pasado no me acuerdo qué es lo que usábamos, pero sí presentábamos porcentajes. ¿Vos sos Camila Ramírez? No, Elía. A ver, Elía, acá está. ¿Y Noé, cómo es tu apellido? Bustamante. Bustamante. Ahí está. Noé. Sí, no. Perfecto. Bueno, muy bien, Camila, bienvenida. Mailén, ¿querés contarnos un poco? Hola, profe. Bueno, yo soy estudiante de la Tecnicatura en Enfermería y bueno, mis expectativas con la materia espero que sean más altas con las de metodología. Ojalá que se curse un poquito mejor que metodología. ¿No te gustó la materia anterior? Sí, me gustó, pero por ahí el hecho de que como, no sé, como que nos falta un poco de acompañamiento, un poco más de estar un poquito más con el alumno. Así que me gustaría que esta Bien. materia sí sea un poco más acompañada, digamos. O sea, vos preferís que sean reuniones así online que grabadas. Sí, claro, sí, así me parece que está bueno el poder intercambiar, el preguntar, me parece mejor, más enriquecedor para nosotros como alumnos. Perfecto. Bueno, esa sería la idea, que tengamos clases online y que ustedes pregunten y participen todo lo que quieran. Yo prefiero que no veamos muchas cosas, pero lo que veamos que todos lo tengan claro. Sí. Así que párenme todo lo que quieran para preguntar y lo que voy a dar son las cosas más importantes, ¿no? Me saqué del programa las cosas que no tienen relevancia y no tienen importancia práctica. Entonces, todo lo que quieran preguntar, me interrumpen, no hay problema. Bueno, Perfecto. muy bien, Maylen. Gracias. Bienvenida entonces. Nair, ¿quieres contarnos? Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Naira Haddad y yo estoy estudiando la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Anteriormente yo hacía veterinaria hace un par de años y por cuestiones personales dejé y tenía una materia que se llamaba bioestadística. Usábamos programas, por ejemplo, Infostat, que es de la Universidad Nacional de Córdoba. Teníamos todo lo que es muestreos, por ejemplo, trabajamos con los muestreos en animales, todo lo que es, bueno, todo lo que abarca la bioestadística, mucho porcentaje, tamaños muestrales y todas esas cosas. Así que, y bueno, también... Te va a ¿Cómo? ayudar eso, te va a ayudar todo eso, te va a hacer un poco más fácil. Vamos a usar ese mismo programa, el Infostat, así que no le vas a tener que enseñar a tus compañeros. Bueno, buenísimo, entonces ya sé algo por lo menos. Bueno, ¿y te gusta estadística? ¿Te interesa? Sí,
Sí, a mí me pareció bastante buena la materia, así que tengo un poco de idea y bueno, ojalá me sea leve. Bueno, muy bien. Gracias, Nail. Bienvenida. Luján Kipildor. Buenas tardes, profe. Buenas. Bueno, yo estudio enfermería y no tengo mucho conocimiento en estadísticas, más de lo que hicimos en seguridad y calidad, pero sí me interesa la materia porque considero que sería importante para nuestra área. Así que sí, me interesa mucho esta materia. Muy bien. Buenísimo. Bienvenida, Luján. Gracias, profe. Giana. Giana, tu apellido Sí, era. buenas tardes, Giana Guzmán es mi apellido. No. Yo también soy de enfermería y bueno, y la expectativa con la materia, no tengo mucho conocimiento, digamos, más de lo que nos dieron el año pasado en calidad, pero creo que va a ser una herramienta que nos va a servir bastante. Bien. Perfecto. A vos te conozco porque rendiste ahora hace un poquito. Sí. Metodología. Bueno. Y Kipildor creo que también había rendido Luján, ¿o no? No, profe, yo lo tengo. ¿No? Ah, está. Te mezclé con otro. Bueno, bienvenida, Giana. Gracias. Daniela Fernández. Somos tocayos. Tenés apagado el audio, Daniel. Ahí está. Ahora sí. Disculpen, buenas tardes. Yo también estudié la Tecnicatura de Enfermería. Sí he visto un poco de estadística porque yo anteriormente hice medicina, así que lo que es matriz de datos, lo que es en cuanto a relevamientos de casos y todo eso, he visto muchos, porque hice hasta tercer año, así que me parece interesante la materia, espero que cumpla las expectativas, así como dijo Mailén, un poquito distinta a lo que nos pasó en el cuatrimestre anterior, así que bueno. Bueno, Daniela, bienvenida también, entonces. Gracias, profe. Vamos a tratar de cumplir las expectativas. Ojalá que sí. ¿Quién más sigue? A ver, se me perdió. Fla Maldonado. Hola, Flavia. profe. No me funciona Hola. la cámara. Ah, bueno. No sé, se me ve pata para arriba. Así que por eso no la puse. Bueno, yo Vale. soy de la Tecnicatura en Hemoterapia. Estadística supe ver en un ingreso a medicina que hice hace muchos años atrás. Me parece interesante. Así que bueno, espero poder terminar esta materia porque metodología no la pude terminar porque fui mamá hace un mes. Ah, Así felicitaciones. que, bueno, gracias. Así que, profe, voy a tener medio el audio ahí cortado porque lo tengo acá el bebé, así que por las dudas. Dale, no hay problema. Bien. ¿Es nene o nena? Un varón. Un varón. Sí. Bueno. Vamos, entonces, bienvenida. Bueno, Seguimos gracias. con Nora. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas No tardes. prendo la cámara porque la compu mía no tiene cámara, pero rendí y pedí prestado una, así que... Dale, no hay problema. Bueno, yo soy de la Tecnicatura de Enfermería y bueno, la verdad que estadística no he visto casi nada, así que vamos a ver, puede ser que aprenda ahora. Bueno, ¿te interesa algo de lo poco que conoces o más o menos? No, me interesaría aprender todo, o sea, no es un punto específico. Perfecto. Tamargo es tu apellido, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, bienvenida Nora. Vamos con Gracias. Claudia. Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. también estudio la Tecnicatura de Enfermería. De estadística hace mucho vi la materia, pero la verdad que no la tengo fresca, así que mucho no me acuerdo.
Bien. Así que espero agarrarle la mano rápido. Bueno, ¿Soria es tu apellido? Soria, sí. Perfecto. Bueno, bienvenida Claudia. Gracias. Adara, Hola, profe, buenas. ¿cómo anda? Por si se Bien. me llega a cortar el internet, así que estoy tratando de... Por eso no Bueno, prendo la cámara. dale. ¿Cómo anda? Yo soy de enfermería también, Ujú. y estadística, Ah, se cortó el audio. Debe ser Se le cortó el internet. el internet, sí. Bueno, no hay problema. Ya tendremos otra oportunidad para charlar. No, Si no, charla está por seguimos. los codos, así que. Bueno, ¿cómo es el apellido de ¿me Adara? escucha ahí? Ahí está, ahora sí. Emanueli es el apellido, profe, por si se le corta de Emanueli. nuevo. No, se cortó. Bueno, vamos a ir con Ferreira Tini. Ferreira. Ahí está, José Hola, Luis. profe, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, José Luis? Bien. Ya nos conocimos hace unos Sí, días. el otro día en el examen. Sí, sí. Bueno, de estadística me imagino a lo que apunta, pero bueno, no he visto mucho, así que será una nueva experiencia. Esperemos que cubra la expectativa y que la mejor forma de relacionarlo con la técnica, bueno, soy de la tecnicatura de enfermería, relacionarlo con la tecnicatura y que bueno, sacarle provecho y quizás, bueno, como todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy, si en algún momento nos sirve para aplicarlo y o para una rama, una especialidad o lo que sea, bienvenido sea. Así que bueno, estamos dispuestos a aprender. La van a ver, ahora les voy a mostrar que está muy orientada a la práctica, así que la teoría es importante, pero quiero que todos los conceptos traten de aplicarlos, así que esperemos que les pueda ser útil. Bueno. Muy bien, bienvenido entonces José Luis. ¿Quién me falta? A ver, ¿quién no habló? Claudia, ¿vos hablaste, Claudia? ¿Me falta alguien? ¿Están todos? Falta Romy Garay, profe, que Romy está Garay. sin internet. Sí, pero ahora me dijo que pedía un pack para poder conectarse. Ah, dale. Es porque tengo que... A ver, yo nombro a los que no tengo presentes, por las dudas. Catelani Dalma me avisó que va a entrar más tarde porque tenía una entrevista. López Florencia Melissa, tengo ausente. Muñoz Natalia, Orellano Oriana, Ramírez Camina y Vera Mónica. Bueno, esas son las que tengo por ahora ausentes, después si entran las agregamos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Separé esta primera parte en dos presentaciones. Primero voy a presentar la materia, que es como un contacto con ustedes, porque acá les digo qué es lo que van a tener en la materia y qué tienen que hacer para aprobar. Vamos a compartir entonces. Muy bien. ¿Ven la pantalla ustedes, la mía? Profe, ¿puede ser que se escuche entrecortado su audio? Era mi internet. Yo los escucho, el resto me escucha entrecortado. Sí, profe, a mí se escucha entrecortado. Sí, profe, a mí también. Bueno, avísenme si no, yo voy a hablar lento, si no me entienden algo, lo vuelvo a repetir. De todas maneras, para que no haya problema, Se le cortó de lo van a nuevo. ir leyendo. Bueno, lo van a ir leyendo entre ustedes mejor, ¿sí? Camila, ¿puedes leer la primera presentación? Sí, profe. Presentación. El cursado de la materia estadística se lleva a cabo en el segundo cuatrimestre del tercer año de todas las tecnicaturas de UCBC. Tiene
tiene una fuerte conexión con la materia metodología de investigación del primer cuatrimestre. Su importancia es fundamental no solo para poder realizar proyectos de investigación propios, sino también para comprender la lectura de los avances científicos en cada área y así adquirir nuevos conocimientos de calidad con un alto grado de evidencia. Esto adquiere gran relevancia específicamente en las distintas disciplinas de las ciencias de la salud, ya que la ciencia avanza a pasos agigantados y prácticas habituales deben modificarse según nuevos descubrimientos. Ay, no puedo ver. Descubrimientos científicos en cada área. Científicos de cada área, porque justo me entró el cuadrito del chat. Ahí está. Bueno, acá tenemos varias cosas. Por un lado, tiene una conexión muy fuerte con la materia previa, ¿sí? Vamos a tratar de darle continuidad al trabajo de investigación que ustedes hicieron y tratar de aplicar los conceptos que nosotros vamos a ver en la materia a ese trabajo, ¿sí? Probablemente ustedes no puedan relevar los datos de ese trabajo por el momento, porque eso a veces lleva mucho tiempo, pero en ese caso lo que vamos a hacer es generar una base de datos ficticia para que ustedes puedan aplicar el análisis y después cuando tengan los datos reales ya van a saber cómo hacer el análisis estadístico, ¿sí? Pero la idea es aplicar a su trabajo el que hicieron previamente y darle continuidad a la materia metodología. Por otro lado, es importante para que ustedes puedan hacer sus propios proyectos, por lo menos el análisis básico de los datos, y comprender la lectura de los avances científicos, ¿sí? En esta área de las ciencias de la salud, los avances son muy rápidos y para estar actualizados, hay que leer artículos científicos de revistas, ¿sí? Y hay que saber interpretarlos. Y para saber interpretarlos, es importante que se entiendan la estadística. Muchas veces si leemos en libros, la información ya está desactualizada en muchos campos. Por ejemplo, el coronavirus. Si buscamos en el libro el coronavirus actual, no existe. Entonces, esta ciencia avanza tan rápido que es necesario que ustedes en su formación tengan esta materia para que puedan interpretar los artículos científicos, ¿sí? Noé, ¿querés leer esta placa, por favor? Tenés el audio apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Les molesta que tomen mate? ¿Lo leo? Sí. Bien, desde el aspecto curricular, los contenidos que forman parte de la materia son los que se consideran académicamente más relevantes. La materia está muy orientada a la aplicación de todos los conceptos a la práctica para que el alumno pueda adquirir las habilidades para crear una base de datos correctamente, realizar un análisis estadístico básico con autonomía, utilizando los programas estadísticos profesionales y presentar e interpretar los resultados correctamente. Bueno, gracias. No, esto es lo que hablaba anteriormente, está muy orientada a la práctica, que los conceptos ustedes los puedan utilizar con el programa estadístico, que puedan hacer un análisis básico, aunque sea, obviamente no van a ser estadísticos profesionales, pero las cosas más importantes, la idea es que lo sepan hacer una base de datos correctamente y poder presentar los datos e interpretarlos correctamente, ¿sí? Todo esto que estoy hablando son distintas unidades, ya les voy a mostrar qué implica cada unidad. Bien, estos son los objetivos. Fla Maldonado, ¿querés leer los objetivos? ¿Tenemos algo en el chat? A ver. Romina Garay. Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Leo, profe? Sí, por favor. Bueno, el objetivo general de la asignatura estadística tiene el propósito
que el estudiante conozca y pueda utilizar las principales herramientas para el análisis estadístico y presentación de los datos. Específicos de contenido teóricos, comprender la importancia de clasificar y codificar correctamente las variables y de evitar errores en el cargado de una base de datos. Conocer la utilidad y la definición de las principales herramientas estadísticas, comprender cuándo y por qué utilizar correctamente cada una de ellas, interpretar el significado del valor de P, los conceptos de muestra, estimación y efecto del azar. Bueno, muchas gracias, Flavia. Entonces, esto es importante porque es lo que ustedes tienen que cumplir al finalizar la materia, ¿sí? Y es lo que yo voy a evaluar, si cumplieron con los objetivos o no. Tenemos los objetivos generales y los específicos teóricos, ¿sí? Que acá están las herramientas estadísticas que vamos a ver, la base de datos y la interpretación del valor de P, que es un valor de P menor a 0,05, que son los test de hipótesis, la muestra, efecto, azar, todo eso. Son conocimientos teóricos que son muy relevantes en la materia. Y después tenemos los conocimientos prácticos. A ver, se trabó el Power. Un segundo. Ahí está. Bueno, y los conocimientos prácticos, que son las habilidades y competencias. Gianna, ¿querés leer las habilidades, los objetivos específicos? Los objetivos específicos, competencias y habilidades prácticas. Aprender a realizar el análisis básicos de un estudio de investigación utilizando un programa profesional de estadística. Aprender a calcular las principales medidas de resumen, medidas de frecuencia, medidas de efecto y las herramientas de evaluación de test diagnósticos. Y aprender a realizar gráficos y tablas para presentar los datos correctamente. Perfecto, gracias, Gianna. Entonces, estas son las habilidades prácticas que ustedes tienen que saber sí o sí, ¿sí? Las medidas de resumen, medidas de frecuencia, todo esto lo vamos a ir viendo. Cómo presentar los gráficos y las tablas en un artículo. La metodología, entonces, va a ser una modalidad teórico-práctica. Ya van a ver que va a haber clases teóricas, y va a haber clases prácticas, y va a haber clases combinadas. ¿Sí? La clase teórica incluye la exposición, pero también va a haber discusión, análisis crítico, y es importante en este aspecto la participación de ustedes y las preguntas y todo. Las clases prácticas incluirán la creación de una base de datos y la aplicación de diferentes herramientas con un programa profesional de análisis estadístico, y los trabajos prácticos incluirán la resolución de ejercicios integradores. Va a haber dos parciales. Los dos parciales van a ser teóricos y prácticos, ¿sí? Como está muy orientada a la práctica, los exámenes también van a tener su parte práctica, y el examen final también. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer esto? Daniela Fernández, condiciones para obtener la regularidad. Bueno, las asistencias son obligatorias por Zoom, se deberán realizar al menos el 80% de las clases. Las evaluaciones, dice que la evaluación será bajo modalidad formativa, sumativa y permanente. Las materias del plan de estudios contarán con actividades prácticas evaluadas por su desempeño diario, con 2 evaluaciones parciales y una evaluación final a rendir en los turnos de exámenes finales. La calificación para aprobar los exámenes parciales debe ser igual o superior a 6, y se ofrece la instancia de recuperatorio en un examen parcial. La regularidad dura 2 años. Perfecto, gracias Daniela. Entonces, las clases son obligatorias y van a ser por Zoom. Hay 10 clases, es decir que si faltan a 2 están bien, y si faltan a 3 están libres. Yo les recomiendo que no falten a propósito, digamos, premeditadamente, porque pueden llegar a tener algún problema, alguna dificultad, y faltar, y esas faltas se suman.
Por ejemplo, si tienen problemas de salud, una apendicitis, lo que sea, y no pueden venir 2 clases, si ustedes ya habían faltado 2 veces, van a quedar libres. Entonces, yo les sugiero que no falten a las clases, y estas 2 clases que tienen para faltar, las tengan por las dudas, las usen si son necesarias, pero les recomiendo fuertemente que no las usen. Estos son 2 evaluaciones entonces parciales, que tienen que tener más de 6 en las 2. ¿Sí? Si desaprueban una, pueden recuperar. Si desaprueban los 2 parciales, están libres. Si desaprueban una, pueden recuperar. Si desaprueban el recuperatorio, quedan libres. ¿Sí? Las condiciones para la promoción, esto es muy importante, les recomiendo que traten de promocionarla. Para obtener la promoción, todo tiene que tener las 2 parciales igual o más a 8, y el examen libre no tiene que rendir el examen final, sin promoción. Eso sería el ideal. Este es un resumen. Este es un resumen, entonces, los que están libres, menos del 80%. Si desaprueban los 2 parciales, si desaprueban un parcial y el recuperatorio también lo desaprueban, también están libres. Y el examen final para los libres es el examen teórico y práctico, pero más complejo que el de los alumnos regulares, y además tienen que presentar un trabajo de investigación o un trabajo monográfico. Para los que están regulares, tienen que tener más de 6 en los 2 parciales, y si en un parcial tienen menos de 6, tienen que recuperarlo y les tiene que ir bien. Bueno, y los promocionados más de 8, como les decía. Ahí me están diciendo que se corte el audio, así que van a tener que seguir leyendo ustedes. A ver, Luján, Kipildor. Bueno, profe. Examen final. La calificación para aprobar la materia debe ser igual o superior a 4. Los alumnos regulares pueden rendir el examen final hasta 4 veces para mantener la condición. Luego serán considerados en la condición de libres. Los alumnos libres pueden rendir el examen final hasta 2 veces para mantener la condición. Luego deberán recursar la materia. La modalidad del examen final en condiciones de regular incluye: el examen final consta de un examen escrito, teórico y práctico. La modalidad del examen final en condiciones libre incluye: el alumno libre realizará un examen final teórico y práctico con mayor cantidad de preguntas que un alumno regular y deberá presentar una monografía o un trabajo de investigación. Bien, gracias Luján. Entonces, esto es lo que les comentaba anteriormente. El examen libre es más complejo y tiene además un trabajo final. Y es escrito teórico y práctico para todas las condiciones, ¿sí? Y 4 es la nota mínima. Estos son los contenidos de la materia. Tenemos las distintas unidades. La unidad 1 es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es una unidad introductoria a la estadística y a la epidemiología. La unidad 2 va a ser el lunes que viene, estadística descriptiva. Esta unidad es fundamental. Son las medidas de resumen. Están en negrita las herramientas estadísticas que ustedes tienen que saber sí o sí, ¿sí? Que son las cosas que vamos a ir viendo. La unidad 3 son las medidas de frecuencia y de efecto, que es otra clase. Cada unidad es una clase distinta. Evaluación de 3 diagnósticos, sobre todo estas cosas: sensibilidad, especificidad. El armado de la base de datos. Quiero que sepan armar bien una base de datos. El programa estadístico Infostat, vamos a utilizar las cosas básicas. Y la última unidad es sobre estadística inferencial. Profe. Que son los... Sí. Se escucha muy entrecortado el audio. Bueno. No sé cómo podemos hacer porque... Sigamos leyendo entre nosotros, profe, porque si no se le va a Dale. salir.
Bueno. A ver, bueno, estos son los días en realidad que van a tener cada uno, se los voy a dejar en el aula para que vean qué unidad les toca y cuándo son los parciales, ¿sí? Primer parcial, segundo parcial. Y les voy a pedir que descarguen este programa que es el Infostat, ¿sí? Tienen que entrar a esta página, descargar la versión en español. Si los pueden descargar, intentar descargar ahora, mejor, así ya lo dejamos para que la próxima clase empecemos a usarlo. Y si hay algún problema, alguna dificultad, tratamos entre todos de solucionarlo, ¿sí? Si les parece, intenten descargarlo ahora. ¿Pueden? Mientras yo voy buscando la segunda presentación. Acá en el micrófono. Si yo salgo y vuelvo a entrar, ¿se bloquea? Por lo del micrófono, digo. ¿No será su internet, profe? Y sale, profe, lo más posible que tengan que volver a entrar mudo. Todos. No, entonces no. Normalmente funciona bien mi internet, no sé. Hola, hola, estoy chequeando el micrófono. ¿Ahora funciona bien? ¿El micrófono? Sí, profe. Se escucha Ahora bien. debería. Sí, profe, ahora está mejor. Yo escucho bien, profe. Buenísimo. Bueno, ¿pudieron descargar el programa? Se está descargando, en mi caso, ¿Descargando? se está descargando. Bueno, lo vamos a dejar entonces mientras se descarga. Seguimos con la segunda presentación. Pongan todos, por favor, para descargar el programa, cosa de que si hay algún problema, tratamos de resolverlo entre todos, así lo tienen todos. El programa va a ser obligatorio que lo tengan porque lo vamos a usar mucho e incluso en los exámenes también, así que es la oportunidad ahora. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera unidad, que es una unidad introductoria sobre la estadística y la epidemiología. ¿Alguien sabe qué es la estadística o de qué se ocupa? ¿Alguien puede decir? Profe, O si disculpe que tiene- le interrumpa. Sí. ¿Puede volver a pasar o a poner en pantalla el link del programita? Porque yo no lo llegué a
Dale, escribir todo, no lo tengo. dale. Lo paso acá en el chat. ¿te Ah, parece? genial. Sí, gracias. ¿Se mandó ahí? No. A ver, ¿cómo hago acá? Ah, everyone. Ahí está. infostat.com.ar. ¿Alguien más entró que no le tomé asistencia? ¿Entró después? Sí, ¿no? Yo, profe, entré tarde. Romina Garay. Sí. A ver, aguántame que te pongo entonces. Presente Sí, está. porque no tengo internet y no tengo datos en el celular. Dale. ¿Alguien más? Entró más tarde. Dalma Castellani, ¿no? Castellani. Ella entró más tarde. Y bueno, creo que nadie más. Bien. Bueno, ahora sí, ustedes vayan descargando el programa. Le pongo la unidad 1 entonces. Bien. ¿Alguien me puede decir qué es la estadística? ¿Saben, aunque sea con sus palabras, de qué se ocupa la estadística? Es una Dalma, rama de la Castellani. matemática. Ah, perdón, ahí. ¿Sí? No, que es una rama de la matemática que se encarga de estudiar, comparar y analizar datos y comparar para llegar a una respuesta, digamos, una conclusión. Perfecto. Excelente. Es una rama de la matemática, una disciplina de la matemática que se ocupa de la recolección de los datos, de la agrupación, del análisis, la presentación y la interpretación de los datos. ¿Sí? Esto es muy importante, que lo tengan en cuenta. Si quieren, piensen en su trabajo final. ¿Qué tienen que hacer ahora que ya han aprobado metodología? Ya tienen toda la parte metodológica, ahora tienen que recolectar los datos, los van a agrupar por el sexo, por la edad, por distintas variables, los van a analizar, van a ver los porcentajes, la media, el desvío estándar, la mediana. A ese análisis lo van a presentar en tablas, en gráficos, les voy a explicar cómo hacer, y después lo tienen que interpretar esos resultados. ¿Sí? La idea es que veamos todo esto durante la materia. Para acordarse, les hice una sigla, una mnemotecnia, para que se acuerden de la empresa que transporta alimentos que usamos mucho, los que no nos gusta cocinar, que es Rappi, ¿sí? Nada más que este Rappi tiene 2P y este tiene 2A. ¿Sí? R-A-A-P-I. Es como una mnemotecnia para acordarse. Esto es muy importante y una pregunta de examen. ¿De qué se ocupa la estadística? Ahora, la estadística se puede usar en cualquier disciplina, en cualquier materia. Por ejemplo, se usa mucho en las ciencias sociales, en la economía, se usa mucho en la política, en el Estado. Se usa para distintas ramas. A diferencia de la epidemiología. La epidemiología es de las ciencias de la salud. En cambio, la estadística es de se puede utilizar en cualquier otra materia. Vamos a ver un poco la historia de la estadística en un pequeño videíto. Un segundo. Pero si querés voy para allá, no sé. ¿Cómo? A ver, ahí les muestro entonces el video.
¿Están viendo ahí un video? Historia de la estadística. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces, dura 3 minutos. Es cortito. Hola alumnos, vamos a ver un poco de historia de la estadística. En primer lugar, la palabra viene del latín status, que significa estado o situación, porque era función principal del gobierno del Estado establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas. La palabra la acuñó Godofredo Eichenborn en el 1760. Fue él quien decidió que se llamaría estadística. Pero claro, es difícil saber los inicios de la estadística, porque siempre ha habido indicios. Por ejemplo, se usaban símbolos y marcas en las cuevas para indicar el número de personas con los animales. En la isla de Cerdeña hay monumentos prehistóricos que pertenecen a los nuragues, donde aparecen grabados unos símbolos que se cree que indican un recuento de la caza. Los babilonios, en el 3000 a.C., usaban pequeñas tablillas de arcilla para indicar el género vendido. En el 3050 a.C., mucho antes de las pirámides, los faraones de Egipto recopilaron datos sobre la población y la riqueza del país. Tal era su devoción por tener un recuento de todo, que incluso tenían una diosa Tabú, la diosa de los libros y las cuentas. En el antiguo Israel encontramos el libro de los números, donde aparecen datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea. Fueron los griegos, sobre el año 594 a.C., quienes elaboraron censos con fines tributarios, sociales y militares. Pero sin duda los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años hacían censos de la población. Los funcionarios debían anotar los nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar recuentos periódicos de animales y la riqueza de las tierras conquistadas. En el 762, Carlomagno ordenó un registro de sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. En el 1066, Guillermo el Conquistador ordenó un catastro, que se puede considerar el primero de Europa. Fue John Ground quien en el 1662 publicó el primer trabajo estadístico sobre población con observaciones políticas y naturales, y donde escribe las cifras de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres entre el 1604 y el 1661. En el siglo XIX la estadística da un gran salto y avanza. Son Galton y Pearson los que consideramos los padres de la estadística moderna, ya que a ellos debemos el paso de la estadística descriptiva a lo que llamamos inferencia estadística. Cabe destacar a Florence Nightingale, enfermera durante años en hospitales de guerra, que fue especialista en estadística aplicada a necesidades médicas. Gracias a ella se estableció un sistema científico de evaluación de tasas de mortalidad. Los fundamentos de la estadística actual se los debemos a Fisher en su mayoría. Y es a partir del siglo XX donde comienza ya en sí la estadística moderna, con la aparición y globalización del ordenador. Venga, espero que te haya quedado claro, pero si tienes dudas no te preocupes. Bueno, ¿se escuchó y se vio bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Esperen que saco esto. Ahí está. Vamos a compartir de vuelta la presentación. Bueno, como vieron, esto fue un recuento rápido de la historia de la estadística. Como verán, inicia cuando inicia la humanidad prácticamente, porque hay registros de los primeros habitantes ya utilizaban la estadística para distintos motivos y para distintas razones. Y hoy en día se utiliza mucho, muchísimo. Algunos dicen que es la disciplina más importante dentro de las ciencias en el siglo XXI. Se utiliza mucho en el marketing, en la economía. Hoy en día, en la era de la información, de las redes sociales, del Big Data, la estadística cumple un rol fundamental. Fíjense que todo lo que ustedes buscan en Google o que quieren comprar algo o lo que sea, después les salen propagandas. Todo esto se hace a partir de un análisis estadístico de computadoras que procesan miles y miles de datos y hoy en día tiene un impacto muy grande, una influencia muy grande. Pero también se utiliza en la vida diaria, se puede utilizar y tiene un rol muy, muy importante. A mí me parece el mayor valor que yo le doy
es en la vida común nuestra, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que sea, cuando nosotros notamos que hay un problema o queremos ver cómo estamos, cómo estamos en la realidad, lo que tenemos que hacer es un análisis estadístico primero, ¿sí? Ver si realmente ese problema existe, cuantificarlo, ver la magnitud del problema, y por otro lado, analizar cuáles son las variables o los factores que pueden generar que ese problema se produzca, ¿sí? Esto se aplica a la medicina, pero a cualquier disciplina, cualquier área. Una vez que identificamos, a partir de la estadística, cuáles son los factores de riesgo de ese problema, de esa enfermedad, podemos actuar y solucionar el problema. Entonces, la estadística es muy útil, no solo en la medicina, sino en muchos ámbitos. Les dejo el nombre para que ustedes busquen, para tarea para la casa, a Florence Nightingale, ¿sí? Que es una enfermera muy famosa que tiene una historia muy inspiradora, es una epidemióloga y está muy relacionada a su área, así que les sugiero que lean un poco sobre la historia de ella. Bien, y otro concepto importante es la epidemiología. ¿Sí? La epidemiología, en su palabra griega, tiene tres palabras, tres orígenes. Epi, demos y logos, que significa ciencia sobre el pueblo. ¿Por qué ciencia sobre el pueblo? Porque es el análisis a partir del cual se describía la población, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Así nace la epidemiología. Y forma parte de las ciencias de la salud, a diferencia de la estadística. La estadística puede ser de cualquier área, y la epidemiología utiliza la estadística, pero es específica de las ciencias de la salud. Este es un concepto bien básico sobre epidemiología, y hay un concepto un poco más complejo, más completo, que es este. ¿Alguien lo puede leer, Maylén? ¿Puedes leer el...? Sí. Sí, profe. ¿Me escucho bien ahí? Sí. Sí. Dice, ¿qué es la epidemiología? En el estudio de la distribución de las enfermedades y de los factores determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas. Bien, perfecto. ¿Qué entendés vos por esto? ¿O qué cosas puedes sacar de acá, de este concepto? Y que una persona, digamos, estudia las enfermedades y qué factores causan esa enfermedad o la determinan en la raza humana. Bien, perfecto. O sea, tenemos, en principio, de acá podemos desprender algunas variables. Por ejemplo, ¿cuántas personas son las que se enferman de alguna enfermedad? ¿Sí? La distribución de las enfermedades se refiere a cuántos son los que se enferman y a quiénes son. ¿Sí? Por ejemplo, una gripe o el coronavirus o la hipertensión o lo que sea. ¿Cómo se distribuye esas enfermedades en la población? ¿Cuántos son y quiénes son los que se enferman? Por un lado, esas dos cosas. Y por el otro lado, ¿por qué se enferman? Si hay alguna etiología, la epidemiología se encarga de encontrarla, por ejemplo, una infección viral o una bacteria o lo que sea. Y los factores que determinan estas enfermedades, es decir, los factores de riesgo, ¿sí? No se enferma el que quiere, sino el que puede. Claro. Es decir, la susceptibilidad de las personas a enfermarse. La inmunidad, las defensas, la edad, bueno, hay muchos factores de riesgo de distintas enfermedades. La epidemiología se ocupa de todo esto, ¿sí? Y es fundamental para conocer las enfermedades y después para tratarlas y solucionarlas. Entonces, de este concepto podemos sacar estas cuatro
variables que son importantes. Y la última, que también es importante, es la última parte, que estudia poblaciones humanas, estudia personas, a diferencia de las ciencias básicas, experimentales, que estudian animales, ratas, por ejemplo. Y es muy diferente, porque no siempre se puede, lo que estudiamos en animales no siempre es igual a lo que pasa en las personas. Somos diferentes. Entonces, las ciencias experimentales nos sirven para generar teorías y después comprobarlas con las personas. Pero la epidemiología es específica de poblaciones humanas, ¿sí? Este es un concepto un poco más complejo del primero, tiene algunas otras variables, y después vamos a ver otro un poco más complejo todavía. Para llevar esto a la práctica, ustedes siempre que ven alguna enfermedad, que leen alguna enfermedad, siempre al principio nos va a hablar sobre la epidemiología, ¿sí? Este es un trabajo para darles un ejemplo simplemente que publicó el grupo mío hace unos años sobre peritonitis en pacientes en diálisis peritoneal, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño juego. Yo les puse los 3 primeros párrafos de la introducción y ustedes tienen que identificar en qué párrafo se refiere al cuántos, qué párrafo se refiere a quiénes y qué párrafo se refiere a los factores de riesgo. Dalma, ¿quieres leer la introducción, por favor? Hay un audio raro, no sé si es... Sí. Feo, feo. Parece un fantasma. Fantasma se metió. Bueno, Dalma, ¿quieres leer la introducción? Bueno, la peritonitis continúa siendo la principal complicación clínica en los pacientes en diálisis peritoneal crónica. Esta es la primera causa de fracaso de la técnica, retirada del catéter, pasaje a hemodiálisis como tratamiento crónico prolongado, y se asocia a un incremento en la mortalidad. Existe una amplia variación en las tasas de peritonitis en la diálisis, reportadas en los diferentes países, con rangos que van desde 0,06 a 1,06 episodios por pacientes por año. La tasa de peritonitis no debería ser superior a 0,5 episodios por año de pacientes en riesgo. En diferentes estudios observacionales se han descrito factores de riesgo asociados a peritonitis en diálisis. Escucha feo. Ahí está. No, Maylen, te tuve que cerrar el micrófono porque hacía un eco. Vos después activalo cuando quieras. Continúa, Dalma. Antecedentes de diabetes o modificables, obesidad, tabaquismo, depresión, portación nasal de Staphylococcus aureus, infección previa del sitio de salida, hemodiálisis previa, colonoscopía, presencia de mascotas en el hogar, hipolbuminemia, hipocalcemia y entre otros. Perfecto. Entonces, ahí tenemos 3 párrafos. Ahora, en un ratito vamos a hacer un juego para que ustedes identifiquen qué párrafo habla de cuántos, qué párrafo de quiénes y qué párrafo de los factores de riesgo. Ahora necesito que alguien lea los objetivos. José Luis, ¿quieres leerlos? Sí, profe. Objetivo: determinar la tasa de peritonitis, episodio, paciente, año. Analizar los factores de riesgo de peritonitis. 3. Describir y comparar los agentes infecciosos de mayor prevalencia antes y después del 2006. 4. Determinar la proporción de cultivos positivos de muestras de efluentes y diálisis para pacientes con peritonitis, comparando el método automatizado contra el método manual. 5. Determinar la mortalidad y curva sobrevida en pacientes con o sin peritonitis, e identificar los factores predisponentes
de mortalidad en DP. Perfecto, gracias, José Luis. Entonces vamos a hacer ahora el juego. Necesito, por favor, que busquen su celular. Si lo tienen ahí a mano, mejor. Si no lo buscan, esperamos 2 minutitos. Y que pongan en el explorador esto, kahoot.it. Es Kahoot.it. Kahoot.it. Vamos a hacer un juego. Avísenme cuando estén, ¿eh? Por acá ya entré, profe. ¿No? Ahí les va a pedir un código. Importante que entren todos. Sí, nos pide un PIN. ¿Cuál es el PIN, Un profe? Y les paso. Un segundito. Ya tienen todos, ya están todos en la página. A mí, profe, me manda a descargarlo porque no es Android. Ah, con Android no te deja en el explorador. Es directamente en el... No tengo Android. Bueno, José Luis no quiere jugar, no hay problema, José. No, sí, lo estoy descargando porque no tengo... Ah, no, está bien. No tengo No te da problema. No, la idea es Chico iPhone. que jueguen directamente sin descargarlo, para que no les ocupe espacio. En algún explorador, en algún navegador, tienen que poner kahoot.it. El PIN es 96316. Ya tengo 3. Flavia, Daniela, Giana, Adara. Mailén, Nair. Claudia, 10. ¿Cuántos somos? ¿Estamos todos? Ay. A mí no me... Menos José. No me deja entrar a mí. Bueno, arrancamos entonces a jugar, o esperamos un ratito. A mí me pide dos claves. No sé por qué. Si querés entrar de vuelta, donde dice kahoot.it, y ahí te va a pedir un PIN, pones 96316. Con ese ya debería entrar. Ahora... Cuando estén todos, arrancamos. José Luis, ¿pudiste? No quiere, José. No, lo pongo el código, pero como no es Android el mío, no me deja entrar. Me dice, sorry, tag Nike, stack ten. Está bien, bueno. Arrancamos con los 10 que estamos. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, no. Entonces, tienen que elegir ustedes la respuesta correcta de acuerdo a las opciones que salen en mi pantalla. ¿Cuál párrafo responde a la pregunta ¿cuántos? ¿El párrafo 1, el párrafo 2, el 3 o ningún párrafo? Ahí está la foto. ¿Cuál es el párrafo 1, cuál es el 2 y cuál es el 3? ¿Cuál responde a la pregunta ¿cuántos? Bueno, tengo 3 contestaron nomás, y los 3 contestaron bien, pero el resto no se animó. Profe. Muy pocas respuestas.
Sí, después hay un ganador al final, ¿eh? Oh, yo soy más competitiva, así que quiero ganar. Vamos con la segunda. ¿Cuál era la clave? 96, 31, 6. Ya está, José, no participas. No puedo jugar, profe, no sé. Es discriminatorio. No, a mí tampoco, no me dejo. Sí, Igual, profe. igual tienen que Apreté apretar. algo y me dice, Solamente les va a "Ups, aparecer no la sé qué formita. cosa", todo en inglés encima. Pero les Sí, aparece anda. solamente la formita y los colores para responder. Claro. Sí, justo apreté la pantalla y se puso toda roja y dice time ups, como que se me acabó el tiempo, algo de time, no sé. Ah, No, claro. Ahí está. not Es over. Yo no sabía que era por tiempo. Claro, porque Es fíjense, por acá tiempo. en la pantalla al profe le aparece el tiempo, o sea, el relojito. Claro. Es que sí o sí tienen que creo que mirar son la 20. pantalla del profe y el juego, porque si no... Exactamente. Vamos con la segunda pregunta, atentos. Hasta ahora, Daniela, porque contestó más rápido que todos. Va ganando. Esta es la segunda. ¿Cuál párrafo responde a la pregunta ¿quiénes? El párrafo 1 es el rojo, el azul es el 2, el amarillo es el 3 y el verde ninguno. Quedan 10 segundos. 5 segundos. Ay, no sé, apriete cualquiera. Bueno, muy bien. Ah, no, apriete bien. 5 bien y los otros mal. Bueno, van sumando puntos, vemos quién va en la cabecera. Daniela subió, Dalma subió. Muy bien, Dalma. Daniela va segunda ahora. Dalma, ojo, que no te encuentre en ningún lado. Bueno, vamos con la tercera. ¿Cuál párrafo muestra los factores de riesgo? ¿El primero, el segundo, el tercero o ninguno? 10 segundos. Bueno, 5 bien, 3 mal. Muy bien, acá estamos haciendo estadística, ¿vieron? Automáticamente hace estadística. Vamos a ver quién va primero. Dalma, muy bien, sigue Dalma. Mónica ascendió unos puestos. Y Daniela va bajando, Daniela. Ya está, ya me resigné. Queda la última, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasos debo seguir para cumplir con los objetivos? Recolección de datos, agrupación y análisis de datos, presentación e interpretación de datos, todas son correctas. 5 segundos. 1. Bueno, todos contestaron bien. 8. Muy bien, vamos a ver quién ganó, de acuerdo a quién contestó primero. Este ya es el último, así que es el definitivo, ¿eh? El podio. Ay, no. En tercer lugar, Daniel. No, yo no juego más. En primer lugar, Mónica. En primer lugar, Dalma, muy bien, Dalma. Qué trampa la Dalma. Soy Muy más bien, rápida. Dalma. Cuarto, Flavia y 5. Bueno, muy bien. Dalma, te has ganado un viaje a Cancún. No, mentira. Viaje a Cancún no te... Muy Con bien. COVID. Con todo gusto. Bueno, esta es una herramienta que les quería mostrar. Está bueno, sirve para ver, refrescar los conceptos que vimos, aplicar esta definición de epidemiología, que tiene estas 3 partes, y también la Profe, ¿ese definición de museo estadística. viene con eso? Ese es una aplicación y una página que es gratis. Ustedes lo pueden usar también para dar clases. Kahoot se No, porque llama. estaría bueno que nos haga así usted, porque como que te quedan los consejos
los conceptos como más... Está bueno y es divertido. Sí, porque la próxima quiero ganar por eso. También ustedes ahora cuando terminen el fin de año seguro les va a tocar dar clases también a otros enfermeros, a otras tecnicaturas, y lo pueden usar como para ver si refrescar los conceptos, ver si estuvieron prestando atención y de paso se divierten. Así que bueno, entonces el primer párrafo responde al quiénes. Son los pacientes en diálisis peritoneal, los que tienen peritonitis. ¿Cuántos? La tasa habitual de episodios. Esto lo vamos a ver. Episodios por paciente año. Ya vamos a ver de qué significa en otra clase. Y los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Modificables o no modificables? También acá podríamos haber puesto la etiología, qué gérmenes son más comunes que produzcan la peritonitis, ¿sí? La epidemiología se ocupa de todas estas cosas. Vamos a ver otro nuevo videíto de la importancia que tiene la epidemiología en las ciencias de la salud. ¿Están viendo ahí un video de History Channel? Sí. Sí, profe. Vamos a poner play. No. Un segundo. Acá. Jon Snow. ¿Saben quién fue Jon Snow? ¿Alguien sabe? No, ni idea. Bueno, así que hoy van a aprender esto también. John Lennon, no lo conozco. John Lennon. Bueno, vamos a ver entonces el video. En apenas 2 semanas, 600 muertos en 1 kilómetro cuadrado de Londres. La primera víctima, la bebé de Sarah Lewis. Ahora, su esposo. Presentando cólicos estomacales, una sed desenfrenada, vómitos y diarrea. Bueno, no les dije, esto es en Inglaterra, durante la epidemia de cólera. La gente empezaba a morirse por diarrea, vómitos, dolores abdominales, se deshidrataba y se moría. Y nadie sabía por qué. Ese es el contexto, digamos. El cólera causa la muerte por deshidratación. Es una de las muertes más desesperadas que te puedes imaginar. Se pierde la habilidad para pensar, se pierde la habilidad para actuar. Causa una muerte dolorosa y miserable. Snow busca un patrón de comportamiento en las víctimas. Lo que él hizo fue buscar información, analizar los datos que encontró y luego hacer un descubrimiento milagroso que cambió el curso de la historia de la humanidad. ¿Hay alguien enfermo aquí? Un hombre. En una fábrica cercana. Municiones Ely. ¿Señor Eli? Sí, 18 trabajadores murieron. Snow anota sus conclusiones en un mapa. Un mapa de las muertes. 570 muertos en un pequeño vecindario. Él enumera las bombas de agua que ellos usan para comprobar si hay algún patrón. Descubrí que casi todas las muertes ocurrieron a poca distancia de la bomba de la calle Brown. 2.800 personas viven a menos de 100 metros de la bomba de la calle Brown. La mayoría bebe agua de esa bomba. Las autoridades se negaron a cerrar la bomba de agua. Escucha, la causa es el agua que ellos toman.
Entonces apareció una nueva víctima que no seguía el patrón. Ella es del norte de Londres, lejos de la bomba de la calle Broad. ¿Estaba equivocada su hipótesis? Pero él reconoció su nombre. Susana Ely. El mismo nombre que llevaba las fábricas y las vías Fermania. 19 euros. Cada ciudad. Perdón, no sé qué toqué. Es una de las muertes más despiadadas de desenfrenada, vómitos y diarrea. El cólera causa la muerte por deshidratación. Es una de las muertes más despiadadas que te puedes imaginar. Se pierde la habilidad para pensar. Profe, ¿no se está viendo como de nuevo? Miserable. ¿Se volvió todo? Sí, está volviendo a decir lo mismo. Ah, pero, no sé qué toqué. Ella es del norte de Londres, lejos de la bomba de la calle Broad. Por ahí estábamos, creo, ¿no? Sí. ¿Estaba equivocada su hipótesis? Pero él reconoció su nombre. Susana Ely. El mismo nombre que llevaba la fábrica donde murieron 18 hombres. Discúlpeme por importunarlo. ¿Susana Ely la conoce? Sí, señor. Ella era mi madre. La madre del señor Ely se mudó de la zona hace unos años. ¿Podría decirme, señor Ely, si ella tomó agua de la bomba de la calle Broad? Pero ella prefería el agua del centro de Londres. Por esa razón, su hijo le enviaba un suministro de agua diario de la bomba de la calle Broad. Señor Ely, lamento informarle que creo que esa agua está contaminada. Creo que esta agua transporta el cólera. Esa era la prueba que Snow estaba buscando y que las autoridades no podían ignorar. La causante de las muertes era la bomba de la calle Broad. A menos de 1 metro de un sumidero. A través de grietas, el agua se filtraba en el suelo. Por favor, diga si esta agua es peligrosa. Cuando las autoridades removieron la manivela de la bomba, el brote se detuvo. Hoy en día aún se usa el método de John Snow de trazar mapas de la propagación de las enfermedades. Fue un enfoque científico muy claro. Se recogió la información, se conectaron las pistas y se le dio sentido a lo que estaba pasando. Toda la información estaba ahí, pero hasta que llegó John Snow no habíamos podido armar el rompecabezas. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Un resumen o de qué entendieron? ¿Qué entendieron? Yo lo relaciono con prácticamente lo que se está haciendo ahora con los testeos del COVID, prácticamente. O sea, como que se busca el foco, es lo que hacía más o menos el hombre ese, averiguando dónde estaba, como quien dice, el enfermo, y ahí relacionando, buscando el lugar específico. Excelente. Es epidemiología pura lo que está pasando ahora con COVID, es un claro ejemplo. Un claro ejemplo. ¿Alguien más? ¿Quieren resumir qué hizo él? ¿Qué hacía? ¿Qué mostró el video? Básicamente, profe, lo que fue realizando también fue recolección de datos para luego poder analizar e ir relacionando. Perfecto. Y bueno, y en base a eso fue sacando sus propias hipótesis. Cuando vio que una de las hipótesis no le cerraba, empezó a averiguar
Bien, o sea, lo que él hizo fue marcar en un mapa las personas que se habían muerto y vieron que estaba cerca de una bomba de agua de la calle Broad. Entonces supuso que el agua tenía algo que ver con eso. Y después había otro paciente, una señora, la madre del muchacho ese que sale, la señora Iliay, que no vivía ahí cerca, vivía en otro lado. Pero después fue a averiguar y vio que el hijo le llevaba esa agua, digamos. Entonces, ahí se pudo determinar que probablemente el causante de esta epidemia era esa agua de esa bomba. Y como decís vos, Mónica, exactamente eso, recolectó los datos y a partir de eso pudo identificar las 3 cosas que hablábamos anteriormente. Quiénes se enfermaban, cuántos se enfermaban y cuáles eran los factores de riesgo para enfermarse. Y también utilizó la estadística que dijimos. José Luis, ¿te acordás de qué se ocupaba la estadística? La sigla era RAPI, como la empresa de... Sí, no me grabé bien cómo son, pero sí, me acuerdo de Rappi con 2 P era. ¿Alguien que se acuerda qué era? Colección. La R. Recolección de datos, bien. Agrupación. Bien. Análisis. Presentación e interpretación. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Daniel. Por lo menos ganan algo. De que perdí en el juego. Entonces, él hizo exactamente eso, John Snow. Es uno de los padres de la epidemiología moderna. ¿Sí? Y acá les voy a mostrar algunas otras aplicaciones de la epidemiología que lo van a poder aplicar a este ejemplo de John Snow. ¿De qué se ocupa la epidemiología? Por un lado, medir el nivel de salud de las poblaciones, es decir, la incidencia y la prevalencia, por ejemplo, los grupos de riesgo y la carga de la enfermedad. ¿Sí? Esto puede ser con el ejemplo de John Snow, o, como dijo una de ustedes, con COVID, lo que pasa ahora, ¿no? Vemos permanentemente las estadísticas de cuántos casos hay nuevos en cada provincia, cuánto es la mortalidad. Bueno, eso nos habla de incidencia, de prevalencia de grupos de riesgo, los pacientes más añosos, los que tienen otras comorbilidades, como EPOC, por ejemplo, o enfermedad renal crónica. La epidemiología sirve para esto. Por otro lado, ¿alguien quiere leerle el segundo? Mailem, Portela. Sí, profe, acá estoy. Este que está acá. Sí. Bueno, ahí quien... Se me pusieron... A ver... Ahí está. Descripción de la historia natural de la enfermedad. Rangos de normalidad / valores esperados, periodos de enfermedades, cuadro clínico, factores predisponentes y pronóstico. Bien, perfecto. Bueno, por ejemplo, siempre en los exámenes, cada una de las cosas que ustedes digan, yo les voy a pedir que me den un ejemplo, porque es la mejor forma de saber si realmente comprenden o no el concepto, si lo pueden ejemplificar. Descripción de la historia natural, cuando una enfermedad nueva surge, es muy importante describirla observacionalmente, cómo se comporta. Algunas enfermedades tienen periodos, por ejemplo las enfermedades infecciosas. Un periodo de convalescencia, un periodo que es asintomático, otro periodo que es sintomático. Es muy importante describirlo, cuándo empieza, cuándo termina otro, cuándo la persona puede contagiar, cuándo no. El cuadro clínico, cuáles son los síntomas y los factores predisponentes, y también conocer el pronóstico de la enfermedad. No es lo mismo el pronóstico de la infección por ébola que la infección por COVID-19.
Entonces, toda esa información me va a dar la epidemiología, igual que los rangos de normalidad y los valores esperados, ¿sí? Por ejemplo, en un chico, un niño, y en los controles del niño sano, los percentilos, me hablan de un rango de normalidad, y cuando sale ese rango, es un chico con bajo peso o con retraso del crecimiento. Y esto lo podemos saber solamente conociendo los rangos de normalidad de la población. ¿Sí? Maylen, ¿me puedes dar algún ejemplo de esto? ¿Alguna enfermedad que se te ocurra? ¿Me escucha ahí, profe? Maylen. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, le decía, puede ser, por ejemplo, del cuadro clínico, por ejemplo, ahora con el COVID, por ejemplo, la fiebre, el dolor de garganta, los factores predisponen. Excelente. No lo es. Sí, por ejemplo, Me va a servir para diagnosticar a un paciente como caso sospechoso, fíjese. Y si lo voy a hisopar claro, o no lo voy a hisopar. Se claro, agregó y los factores predisponentes, por ejemplo, sí, se agregó cefalea, diarrea y vómito, por ejemplo, que antes no cefalea, estaba. sí, ¿Por qué? sí, Porque vieron que había muchos pacientes con COVID-19 que tenían cefalea. Y a partir de eso cambió sí, los criterios clínicos de casos sospechosos, ¿sí? Gracias a la claro. epidemiología y a la observación de los casos. Me decías de los factores Ujú. predisponentes. Claro, por ejemplo, el tema de que tienen más predisposición a la enfermedad los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen enfermedades respiratorias. Perfecto, excelente. ¿Y de qué me puede servir a mí saber que un paciente tiene más predisposición? ¿Qué puede cambiar eso? Y quizás el tema de los cuidados, ¿no?, que tiene que tener esa persona. Que si bien nos tenemos que cuidar todos, pero en especial ese grupo que tiene mayor predisposición que los otros. Excelente. Por ejemplo, no pueden ir a trabajar. Los Claro, médicos que tienen más de 65 años, creo que es, no pueden ir al hospital o tienen que ir lo mínimo posible. Porque tienen factores predisponentes para tener la enfermedad grave, digamos. Entonces, todas estas cosas tienen su aplicación y son útiles. Muy bien. ¿Alguien quiere leer Dalma, el tercero? Dalma Castellani. ¿De identificación? Sí. Bueno, identificación de los determinantes de la enfermedad, asociaciones y determinantes causales. ¿Entendés a qué se refiere eso? ¿O me puedes dar algún ejemplo? ¿Me escucha? Los factores que causan esa enfermedad. Bien, perfecto. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el cuidado que ya tiene solamente uno, más allá de como dijo recién mi compañera, las enfermedades previas que puede tener ese paciente, también la sintomatología, cómo implica eso a poder ser propenso a llevarse esa enfermedad, a contagiarse, digamos. Bien, perfecto. Uno es una asociación, o sea, un paciente está más predispuesto a tener la enfermedad, pero no quiere decir que sea el causal, ¿sí? ¿Entendés que son dos sería cosas? una persona que sea vulnerable y que sea más predispuesto a hacer. Perfecto. Esa sería la asociación, un ejemplo de asociación. Y un ejemplo de determinante causal, o sea, la causa de la enfermedad. Y por ejemplo, no tener los cuidados, manejarse en la calle y no tener esos cuidados previos que van a ser
más predisposición justamente a contagiarse. Eso podría ser también una asociación. Los que se cuidan menos tienen más predisposición. Y un determinante causal, o sea, el causal de la enfermedad, es el virus. ¿Sí? La identificación del virus, del COVID-19, es el que causa la infección COVID-19. ¿Sí? Una cosa es la asociación y otra cosa es el determinante causal. Y por ejemplo, usando el ejemplo que les dio el doctor Zanussi, no sé si se acuerdan en una de las clases, de el hábito de fumar y tener infarto, creo que era. El hábito de fumar y tener infarto, y también el hábito de tomar café y tener infarto. Hay una que es el hábito de fumar, que es un determinante causal. Fumar te puede producir infarto si fumas a largo plazo, o cáncer de pulmón, para obtener otro. ¿Sí? En cambio, el tomar café quizá puede estar asociado con tener un infarto, pero ¿por qué? Porque tomar café se asocia a fumar. En general, antes en los bares se tomaba café y se fumaba mucho. Entonces, eso es una asociación, no es un causal, ¿sí? Como para dar otro ejemplo. Bien. Pero el otro ejemplo me parece que es más claro, el del virus, ¿sí? La asociación del paciente más predispuesto para que se infecte es la edad. Sí. Una pregunta, ¿por qué sería el fumar un determinante causal y el café una asociación si los dos son hábitos que, o sea, si los dejas de hacer o los haces, influyen en que te dé o no un infarto sería? O sea, una tiene más, sí o sí, si vos fumás a largo plazo te va a dar un infarto, ¿eso es lo que quiere decir? Claro, pero el café no. El café, Claro. si tomas café a largo plazo, no tenés más riesgo de tener un infarto, por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Eso puede cambiar porque la ciencia cambia todo el tiempo. Lo que hoy es verdad y es cierto, mañana puede ser que no. Entonces, tomar café en realidad no es un causal de tener un infarto. Hay gente que toma mucho café y no tiene infarto. Pero sí hay una asociación, porque en general los que toman café fuman. Sobre todo antes, ahora ya no tanto, porque antes en los bares se podía fumar, entonces todo el mundo tomaba café y fumaba. Pero es un ejemplo que ya no tiene tanta validez porque ya no es tan común, ¿sí? En el caso de la persona que fuma, eso sí entraría dentro de un determinante causal, porque está, digamos, digamos, comprobado de que entra dentro de uno de los factores de riesgo no modificables, entonces se lo considera como un determinante causal de los infartos y de los accidentes cerebrovasculares también. Perfecto. Y después hay, para diferenciarlo mejor, más claro, después si quieren, el que le interesa les puedo pasar, pero hay unos criterios de causalidad, se llama, para ver cuándo un factor se lo identifica como causal y cuándo un factor se lo identifica como asociación, ¿sí? Hay 7 criterios para decir esto es causal y esto es simplemente una asociación. Después se los voy a pasar. En la próxima clase. Con respecto a ese ejemplo, ¿podría ser la diabetes como a un determinante causal del infarto? Sí, la diabetes como un determinante causal. Bien. Y una asociación, a ver, pensemos, alguna asociación. El estrés. El consumo de muchas grasas. El sedentarismo, el estilo de vida. Sí, está bien, son asociaciones. Para causalidad, hay varios criterios, ya después les voy a mostrar, que me hacen que una asociación sea un causal, esté identificado como causal. ¿Sí? Para la próxima clase se los traigo, así podemos diferenciar bien
esos dos conceptos. ¿Alguien quiere leer el que sigue? Control y prevención de enfermedades. Control y prevención de enfermedades. Protección mejorando las condiciones y resistencia del huésped. Promover acciones saludables. Eliminación de agentes primarios. Bien. ¿Me quieres dar algún ejemplo, Daniela, de esto? A ver, protección mejorando las condiciones y resistencia del huésped. Y bueno, por ejemplo, si seguimos hablando del COVID, en lo que dice promover acciones saludables, todo lo que es lo que se está haciendo hoy en día, el uso de barbijo, el lavado de manos, el rociar los elementos cuando venimos de hacer las compras, el distanciamiento social. Bien. ¿Y mejorar la resistencia del huésped? Mejorar O sea, la inmunidad. ¿Qué sería? Eso sería con la vacuna, ¿no? ¿Debe ser? Una vacuna. Exactamente. La epidemiología también nos va a servir para, a través de la investigación de ensayos clínicos, generar una vacuna que aumente la resistencia del huésped. Perfecto. Y las acciones, promover las acciones saludables son estas que vos decís. Bien. La siguiente es planificación y evaluación de servicios de salud. A ver, ¿quién me falta de hablar? ¿Quién falta de hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿No, Sí, profe. Planificación y evaluación de servicios de salud. Estimación, necesidades y demandas, requerimiento de servicio y asignación de recursos, evaluación, eficacia y efectividad de las intervenciones, análisis de costo y efectividad. Bien, perfecto. ¿Qué significa esto? ¿Me puedes dar algún ejemplo, Noé? Y bueno, hay cálculo que cuando habla de evaluación, eficacia y efectividad de las intervenciones, creo que hace referencia a la evaluación y a la eficacia que tiene, digamos, todas estas medidas preventivas, digamos, que se está haciendo, como el tema del uso del barbijo, el lavado de manos. Bien. El aislamiento, por ejemplo. El aislamiento social. Y ver si después, antes o después del aislamiento, hay más contagios o menos contagios. ¿Sí? Sí. Eso me sirve para ver la eficacia que tiene la medida. ¿Sí? Y costo y efectividad, con este mismo ejemplo, el aislamiento trae costos. Sí, trae costos y costos, digamos, a nivel económico, sobre todo por el hecho de que como la gente no puede salir a trabajar, trae, digamos, problemas económicos. Exactamente. Entonces, quedará en los epidemiólogos analizar el costo de efectividad de esta medida, si es costo efectiva o no. ¿Sí? ¿Cuántas vidas se pierden? Sí, José. Puede ser una comparación también, por ejemplo, que en base a esto se formó ese COE, que es para que no exista una saturación en todo lo que es el sistema de salud, se planificó la famosa cuarentena domiciliaria y se fue, bueno, para evitar esta saturación, digo, que las demandas sean más controladas y bueno, si hay casos se van atendiendo, para que también en el análisis de costos también no se vaya todo por las nubes, ¿no? Claro, digamos, sí. salud. O sea, ven, las necesidades que va a tener el servicio de salud, por ejemplo, cuántas camas en terapia se van a necesitar, o cuántos respiradores, y de acuerdo a la estimación que ellos hacen, ven si les va a alcanzar o no. Y de acuerdo a eso,
es esto, asignación de recursos. ¿Sí? Tienen que ampliar las camas en terapia, tienen que comprar más respiradores para que pueda tener respuesta el servicio de salud y pueda suplir las demandas de la enfermedad. ¿Sí? De esto también se ocupa la epidemiología, los epidemiólogos. ¿Sí? Asignar los recursos. ¿Por qué queremos ver, por ejemplo, en nefrología, cuántos pacientes con COVID necesitan diálisis? ¿Cuántos de los pacientes que van a la terapia van a necesitar hemodiálisis? Son más o menos 20-30%. Porque nosotros hacemos una estimación de cuántos pacientes pensamos que puede llegar a haber en nuestro hospital y cuántos pacientes pensamos que pueden llegar a necesitar diálisis. Y de acuerdo a eso, va a ser la cantidad de máquinas de diálisis que vamos a necesitar, la cantidad de enfermeros y personal, y de acuerdo a eso, asignar los recursos según las demandas y las necesidades. Entonces de esto también se ocupa la epidemiología. Perfecto. Y vamos con otros entonces. ¿Quién quiere? ¿Adara? ¿Me escucha ahí? Vamos a terminar. Sí. Recién no me escuchaba. Ahora sí, Adara. Ah, bueno, profe. Otros. Lectura crítica de información científica, aplicación al escenario clínico, medicina basada en la evidencia y predicción en escenarios sanitarios. Bien, perfecto. O sea, sería informarnos, bueno, en este caso no sé cómo se hace porque en realidad este virus es nuevo. O sea, capaz que analicen signos y síntomas con otros virus para comparar, pero en realidad, bueno, es nuevo, no sé cómo sería. Bien, es decir, aplicación al escenario clínico se refiere a medicina basada en evidencia en que nosotros tenemos que hacer cosas que estén demostradas científicamente que funcionen. ¿Sí? Por ejemplo, yo no le puedo dar daclizumab a los pacientes porque sí, es un anticuerpo monoclonal a los pacientes por coronavirus, porque no hay ningún ensayo clínico que me diga que es eficaz. Yo como médico en la práctica clínica no le puedo indicar eso, porque no es una indicación formal. Ahora, si hago un ensayo clínico para estudiar, para ver si funciona o no, eso es distinto, ¿sí? Pero aplicación, ahí se refiere a medicina basada en la evidencia, a hacer las cosas que están demostradas científicamente que funcionan. Si no, cada uno haría lo que le parezca, digamos. Para tratar la hipertensión daríamos un medicamento que no esté demostrado que funcione. Pero no, damos los que sí, los que sirven y los que tienen estudios detrás que me dicen que sí funciona. Por ejemplo, la BCG. En algún momento surgió que la BCG era efectiva para el COVID, pero esa información hay que tener cuidado, no era información científica, no hay ningún estudio que demuestre que la vacuna de la BCG es eficaz contra el coronavirus. ¿Sí? Y hay gente que empezó a vacunar a todo el mundo para la BCG para el coronavirus, y eso no es medicina basada en la evidencia. Y hay que también saber leer la información científica, porque muchas veces se puede malinterpretar. Y eso también lo vamos a ir viendo en las distintas clases. En la última clase vamos a hacer mucha hincapié en eso, en analizar bien qué significa cada resultado, ¿sí? Qué significa el valor de P, la significancia estadística y todo eso. Lo vamos a ver en la última clase y es importante para entender la información nueva. Hay mucha información sobre COVID, pero no toda es precisa y no toda tiene evidencia científica, así que hay que tener cuidado con lo que leemos, con lo que repetimos. En general, las fuentes de información confiables son las revistas científicas, y las no confiables son las revistas que no son científicas, las redes sociales, los diarios, todo eso. ¿Sí? Predicción de escenarios sanitarios es lo que hablamos anteriormente. Si nosotros podemos predecir
cuántas camas en terapia vamos a necesitar a partir de la epidemiología, o cuántas máquinas de diálisis vamos a necesitar, o cuántas. ¿Sí? Todas estas explicaciones tiene la epidemiología. Me parece importante que veamos cada una de ellas para que ustedes vean la importancia que tiene esta materia, y las herramientas que utiliza la epidemiología son herramientas estadísticas, que son las que vamos a ir viendo con el pasar de las clases. ¿Sí? Vamos a ver incidencia, prevalencia, tasas, vamos a ver riesgo relativo, odds ratio, vamos a ver sensibilidad, especificidad de los métodos, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y algunas otras cosas más, ¿sí? Que son importantes para que ustedes puedan interpretar los datos y los trabajos científicos y puedan manejarse en su especialidad a través de medicina basada en la evidencia. Bien, esta es la última. Entonces la epidemiología, como verán, esencialmente es investigación científica en seres humanos, lo que venimos hablando. Y sus resultados están al servicio de la salud pública y de la práctica clínica. Acá, por eso es que es tan importante la epidemiología, y la estadística es la herramienta a partir de cual se nutre para poder llevar adelante la epidemiología. Bueno, esto sería lo que tenemos por hoy. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Les pareció interesante la primera clase? Sí, estuvo bueno, profe, me gusta más que la materia anterior. Bueno, ¿pudieron descargar el programa? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Está descargado? Bueno, Sí, no, la próxima profe, clase... yo no, porque hoy anda malísimo en internet. Bueno, traten estos días, Mónica, de descargarlo. Así el lunes que viene ya empezamos a usarlo y empezamos a aplicar los conocimientos de la próxima unidad. La próxima unidad vamos a ver la parte teórica. Si tenemos tiempo, vamos a empezar a ver algo sobre el programa, así que me gustaría que lo tengan ya descargado, y así se empiezan a familiarizar también un poco con el programa, ¿sí? Bueno, creo que hemos finalizado. ¿Alguien tiene algo más para comentar? Acuérdense que son obligatorias las asistencias. Creo que están... A ver, voy a repetir por las dudas, los que no vinieron. Si hay alguien que esté acá, me dice. López Florencia, Muñoz Natalia, Orellano Oriana y Ramírez Camila. Ah, y Vera Mónica. Bueno, esos son los ausentes de hoy. Estamos entonces, hemos finalizado. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Que tengan buena semana. Bueno, profe. Bueno, profe. Profe, Adiós. Sí. ¿dijo recién Vera ausente? A ver. Vera Mónica. Estás presente vos. Sí, bueno, pues se me corta cada rato, por eso entro y salgo. No, está bien. Pasa que se ve que cuando cuando tomé vos no estabas, pero por eso volví a repetir, está bien. Ahí te puse el presente. De Claro, los otros, porque se me cierra solo y se me vuelve a abrir, se cierra y se abre. dale, no hay problema. López Florencia, los otros no estuvieron, ¿no? López Florencia, Muñoz Natalia, Orellano Oriana y Ramírez Camila. Ellos son los que no están. Estamos. Muy bien. Bueno, hemos finalizado entonces. Buena semana. Nos estamos viendo. Bueno, gracias.
Igualmente, Adiós. profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao.